dar inicio también a la parte de jueves de capacitación con Emprendedores Unidos. Entonces, en este momento, para ya ir dando el introductorio, también acá en esta alianza que hemos hecho para presentar hoy por el canal de Facebook de Asesorías Integrales Ingeniertec. Entonces, me permito presentar este espacio por parte de Emprendedores Unidos. Entonces, para todos, nuevamente, muy buenos días. Jueves de capacitación y oferta educativa, que es un espacio que estamos realizando semanalmente en este horario de 8 a 9 de la mañana, y el día de hoy pues hemos integrado y poder hacer esta orientación en un tema que es muy llamativo pues el día de hoy bajo esta situación que estamos viviendo. Entonces, pues con Olga Lucía Urrea de Asesorías Integrales Ingeniertec, con quien pues vamos a conocer un poco y vamos a saber de primera mano de ella como experta, pues unos temas muy importantes en temas de bioseguridad y bueno, y demás temas que ella maneja muy bien. Entonces, por este lado, bueno, bienvenidos todos, Emprendedores Unidos. Somos una comunidad que estamos integradas por 5 empresas, entre estas está Page Informática, Comercial Holding, Aborigen IT, Mike Romero con Magia Digital y Linet Ramírez en experiencias comerciales e inteligencia de negocios. Bien, Emprendedores Unidos es una iniciativa que nació a finales de marzo de 2020, donde en este momento pues integramos en diferentes grupos y redes sociales más de 800 empresarios de todo el país y de diferentes sectores de la economía. En este momento lo que nuestros propósitos fundamentales es buscar ayudar a las empresas haciendo una difusión para poder vender más. De igual manera, charlas o actividades como en este caso, jueves de capacitación para mejorar los procesos de las empresas con expertos, y también buscamos ayuda recíproca mediante trueques, conocimiento, intercambio de bienes, productos y servicios. Y bueno, también tenemos una jornada especial los miércoles, que es miércoles de networking, para también hacer un poco de relacionamiento y conocernos entre todos. ¿Qué ofrecemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos interactuar y generar ese tipo de alianzas? Tenemos un espacio de interacción en Slack. Tenemos también un directorio empresarial donde llevamos a cabo, pues, conocernos un poco más quienes estamos integrando esta iniciativa de Emprendedores Unidos, y estamos también ya trabajando en una futura página web a través de la cual podamos tener una mejor interacción entre todos. Esta es una iniciativa, pues, de forma altruista, de forma voluntaria, que hemos integrado 5 personas, con cada uno con empresa, y bueno, ya hemos logrado desde marzo para acá hacer pues varias actividades y deseamos continuar como el día de hoy con empresas muy expertas como Asesorías Integrales Ingeniertec. Entonces, en este momento ya doy paso nuevamente a Olga para que pueda ya trabajar el día de hoy y orientarnos con todo lo que nos tiene de información muy importante para el día de hoy. Entonces, Olguita, te cedo el paso. Muchas gracias, Douglas. Muy buenos días. Qué alegría estar en este espacio. Gracias a todas las personas que están en línea. Gracias a todas las personas que están en conexión con nosotros. Gracias. Y bueno, ya estaremos iniciando nuestro proceso, ¿vale? Entonces, ya daremos el inicio. Bien, vamos a compartir nuestra pantalla para poder realizar la actividad, para poder realizar el proceso. Dame un segundo, ya aquí compartimos nuestra pantalla. Creo que ya la estoy compartiendo. Douglas, ¿me confirmas? Es que no veo muy bien si la estoy compartiendo, ¿no? En este momento está la presentación, pero sin proyectar. Se hace cuando está Ya, abierta en PowerPoint. ya, la logré Listo, organizar. ya estás proyectando y ya te vemos sin Gracias. problema. Vale, Douglas, muchas gracias y gracias a todo el equipo. Bien, bueno, antes que nada, pues quiero contarles un poquito de Asesorías Integrales Ingeniertec SAS. Somos una empresa que estamos en el mercado desde el año 2010, estamos certificados en ISO 9001 y trabajamos todo el tema de asesorías en sistemas integrados de gestión, calidad, medio ambiente, seguridad, salud en el trabajo, todo lo relacionado con capacitaciones,
todo lo relacionado con auditorías integrales, trabajamos todas las normas ISO y en este momento pues nuestra especialidad es manejar todo el tema de seguridad, salud en el trabajo relacionado con protocolos de bioseguridad, con todo el manejo de digamos que bienestar y todo el tema de prevención en riesgos laborales. Tenemos expertos que nos están apoyando, que trabajamos en conjunto, tenemos ya años de experiencia en este tema y bueno, hoy queremos contarles la importancia que tiene el tema de aplicación de protocolos de bioseguridad. Hay un tema importante y es que en este momento muchos de la Secretaría está realizando auditorías y está realizando seguimiento para aquellas empresas que reactivaron o que piensan reactivar sus actividades, entonces están realizando estos seguimientos y estos protocolos, haciendo el seguimiento a estos protocolos para poder verificar que sí se está cumpliendo con los requerimientos. Bien, entonces, algunos conceptos importantes, entonces, es algunos conceptos importantes que tenemos, entonces de pronto es, si de pronto nos podrías ampliar un poco la pantalla. El peligro, ¿cuál es el peligro? El peligro es aquella condición que se está presentando, es una fuente, situación o acto. ¿Qué es fuente? Fuente es lo que está generando una condición de riesgo, es decir, en este momento podríamos hablar, vamos a colocar el ejemplo de un ruido. Entonces, la fuente es el motor que está generando ese ruido. Situación o acto, entonces situación, el ambiente en el que se está desarrollando la condición y el acto, lo que las personas hacemos para que esto se lleve a cabo. Es decir, la fuente, el motor, la situación, un cuarto cerrado, un lugar cerrado, y el acto, entonces el entrar yo como trabajador, como empleado, como persona que presta un servicio, a ese cuarto que está encerrado y con un ruido. Entonces, esa es la fuente situacional. Ese es el peligro. Y el riesgo, la probabilidad de que esta condición se materialice, de que de esta situación se lleve a cabo. Entonces, estamos hablando del riesgo cuando se genera a partir de todo lo relacionado con el contacto con esa condición. ¿Qué probabilidades hay de que ese contacto se lleve a cabo, por un lado, y qué consecuencia nos podría generar el contacto con esa situación, con ese peligro, con esa condición? Entonces, ese es el riesgo, la combinación de la consecuencia versus la probabilidad. Bien, si hablamos de enfermedad laboral, estamos hablando específicamente entonces de aquella condición en la que es una patología dada a partir de la realización del trabajo. Eso lo tenemos como una enfermedad laboral. Y el accidente de trabajo es aquella situación o aquel evento inesperado, un evento que no estaba programado, que no teníamos dentro de nuestra identificación de condiciones, o digamos dentro de nuestra situación, no lo teníamos planeado, un evento inesperado que puede causar daño, lesión o muerte a las personas y que puede darse a partir del trabajo que se está con fuente, digamos que por causa o con ocasión del trabajo que se está realizando. Por causa es directo, es decir, está realizando un trabajo al lado de la máquina que genera ruido. Es directo porque está realizando el trabajo en esa máquina. O con ocasión, porque es una persona que de alguna manera tiene que pasar por la misma zona, tiene que estar trabajando muy cerca, o porque de todas maneras tiene que hacerlo. O sea, no es una condición tan directa, pero que se relaciona con el trabajo, ¿cierto? Y además por orden del empleador, puede ser por orden de la persona que está prestando un servicio, digamos que está comprando su servicio o que está contratando su trabajo. Entonces, por orden del empleador, cumpliendo las funciones para las cuales fue contratado. Es muy, muy específico que tiene que ser cumpliendo las funciones para las que se fue contratado o por orden del empleador. Si el empleador le manda a hacer una tarea que no tiene nada que ver con el trabajo, pero
le ordenó que al empleado que hiciera esa tarea, entonces allí también se puede considerar que es un accidente laboral si se llegase a accidentar el empleador cuando el empleado, o sea, el trabajador se accidentó cuando el empleador le dio la orden de que hiciera una vuelta personal, por ejemplo, ¿cierto? Entonces allí también se puede considerar un accidente de trabajo porque fue por una orden dada por el empleador. Y adicional a eso, cumpliendo otras actividades, cuando hay actividades sociales organizadas por la empresa, cuando hay reuniones sindicales, cuando se va en el transporte de la empresa, pero que el transporte ha sido contratado por la empresa, ha sido, digamos que, suministrado por la empresa dentro de ese transporte, también sería un accidente laboral dentro de la empresa, cumpliendo funciones para la empresa, en representación de la empresa. Todos estos son elementos que forman o que componen un accidente laboral. También tenemos un incidente de trabajo que es aquel que pudo haberse ocasionado una lesión o pudo haber ocasionado una pérdida. Estamos hablando del casi. El casi se cae, el casi se golpea, el casi, ¿sí? No el casi se muere, no, 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 esa no, el casi se muere, no, porque eso ya es un accidente laboral. El casi se golpea, el casi se enreda, casi, esos casi son considerados incidentes de trabajo y esos hay que investigarlos también. Todos hay que investigarlos, accidentes, incidentes, enfermedades laborales. Y el riesgo biológico, quiero hacer un poco de énfasis en este tema de riesgo biológico, dado que estamos en este momento en una pandemia, estamos en este momento en una condición dada por un riesgo biológico. Entonces, este riesgo biológico básicamente está dado pues por las condiciones que se están presentando en el ambiente y, bueno, digamos que todo lo relacionado con el contacto con seres vivos. Ese es, digamos, la exposición a seres vivos desde diferentes puntos de vista. Ya más adelante haré un poco más de énfasis en este tema. Hablamos específicamente también de temas de bioseguridad, que es la bioseguridad. Entonces ya vamos a hablar qué es la bioseguridad y cuáles son como las normas generales de bioseguridad que se están solicitando en este momento para los protocolos de bioseguridad. Bien, hay un elemento importante que debemos conocer y es cuáles son los orígenes del riesgo biológico. Entonces tenemos varios orígenes del riesgo biológico que están dados por el contacto con los animales, ¿sí? Cualquier tipo de contacto con animales mascotas o animales por trabajo, es decir, por ejemplo, empresas que prestan servicio o que hacen producción de alimentos de origen animal, los que hacen procesamiento de carnes, pollos, cerdos, res, bueno, todo lo que es procesamiento de carnes, todo lo que es procesamiento de cueros o todo, digamos, partes de los animales. Entonces, todo esto podría ser un contacto de riesgo biológico cuando las personas tienen que entrar en ese contacto con elementos de los animales, por ejemplo, cuando hablamos de los fluidos corporales de los animales, la sangre, la saliva, la orina, las heces, todo esto son partes de los animales, digamos, un animal, por ejemplo, a veces puede generar algún tipo de lesión, tipo picadura, mordedura. Entonces, los venenos que los animales producen al entrar en contacto pues, con la piel de las personas, por mordedura, por picadura, por contacto, bueno, por cualquier otro tipo de condición. Entonces, ese manejo con los animales o ese contacto con los animales también forma parte de un riesgo biológico. El contacto con las plantas. Entonces, el contacto con las plantas básicamente se tiene en cuenta a partir de pronto el contacto con las hojas, el polen, por ejemplo, hay muchas personas que son alérgicas al polen, entonces esto sería un riesgo biológico por contacto con el polen, por exposición al polen. Tenemos también el contacto con algunas plantas, tienen espinas, otras tienen pequeñas pelusas que generan dermatitis, irritaciones. Entonces, todo esto hace que se genere una condición de exposición a plantas y sus efectos. ¿Sí? Hay algunas plantas que producen algunas sustancias que pueden generar irritación en las mucosas, pueden generar irritación en ojos, nariz, boca o en la piel.
Entonces, este contacto con plantas también es considerado como un riesgo biológico. Empresas de cultivo, empresas de producción de alimentos, empresas del agro, ¿no? Todas estas podrían generar este tipo de peligro o riesgo por contacto biológico con plantas. Vienen las bacterias que pueden estar en cualquier en cualquier proceso productivo, independientemente si es producción o es administrativo, asesoría, venta. En todos los sectores económicos pueden estarse presentando contacto con bacterias, dado que la condición del manejo es, digamos que las bacterias están en todo el ambiente, solo que una bacteria puede o no puede ser mala. Una bacteria puede ser mala si sale de su contexto normal. ¿A qué hago referencia? Por ejemplo, si ustedes ven la boca del ser humano tiene muchísimas bacterias, muchas bacterias. ¿Y qué pasa si las bacterias en la boca del ser humano son normales? Hacen una función muy específica de ayudar en el proceso digestivo, pero además pues también en otros procesos. Entonces, digamos que es normal que las bacterias estén allí. Pero, por ejemplo, si hay una cortadura, una lesión en la mano, y a veces muchas personas he visto que tienden que hay una pequeña lesión e inmediatamente a la boca, ¿sí? Entonces, a quitar la sangre o a limpiarla o bueno, en fin. La saliva, como tiene muchas bacterias, en la boca esa saliva es normal. Y esas bacterias es normal en la boca, en la saliva. Pero esas bacterias en una pequeña herida ya no es normal y entonces empiezan a tener, digamos que se empiezan a desarrollar de una manera irregular, empiezan a infectar, a veces se infecta, genera pus, pues claro, porque las bacterias que están en la boca allí son normales, pero cuando pasan a una herida en la piel y esto ya no es normal su ambiente, entonces empiezan a descontrolar su proceso. Entonces, las bacterias dependen, pueden ser buenas, pueden ser malas, dependiendo el lugar donde se encuentran y la condición en la que se encuentran. Bien, y lo que nos trae el día de hoy, que son los virus. El virus es una condición, digamos que es un pequeño ser vivo que no es visible al ojo humano, que entra y ataca básicamente en lo que tiene que ver con el núcleo de las células, entra y se hospeda allí y ya convierte la célula normal pues del ser humano en su propia célula, en su célula y tiene especificidad. Entonces puede ser muy específico para células respiratorias o para células sanguíneas o para células de otros órganos en el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Estos virus llegan y entran al núcleo de la célula y ahí empiezan a reproducirse y a crear muchos virus dentro del cuerpo que los ha hospedado. Entonces ahí empiezan a atacar y a generar, digamos que los inconvenientes que estamos viendo en este momento. En este caso, el virus está atacando temas respiratorios. Entonces allí es donde empieza a reproducirse y a generar condiciones respiratorias bastante importantes. Los virus tienen diferentes tipos de tiempos de vida, diferentes tipos de lugares donde se alojan en el cuerpo y pues específicamente el que estamos hablando, el virus del coronavirus, es un virus que dura más o menos 72 horas en las superficies o en los lugares y aproximadamente puede durar más, pero más o menos unas 72 horas específicamente, lo que más dura es en superficies plásticas. Entonces eso hace que pues tengamos mayor exposición a él. También dentro de nuestro proceso tenemos elementos como los fluidos corporales. Entonces dentro de los fluidos corporales tenemos allí el medio de transmisión de ese virus. ¿Sí? Entonces, una persona que puede estar contagiada, esto no solamente es para el virus, esto puede ser para bacterias, para otro tipo de enfermedades, cualquier otro tipo, este es un peligro normal dentro de nuestro proceso biológico, riesgo biológico, solo que hoy lo tenemos más en cuenta por ser el medio de transmisión del virus, del coronavirus. Entonces, tenemos
¿cuáles son esos elementos que se pueden presentar? Los fluidos corporales. ¿Cuáles son los fluidos corporales? El líquido amniótico, la saliva, la orina, las heces, la leche materna, las secreciones vaginales, el semen, la sangre, el líquido cefalorraquídeo, el líquido pleural. Todos esos pueden transmitir enfermedades. Específicamente el coronavirus va a ser transmitido por fluidos corporales tales como la saliva, el moco, la lágrima. Entonces, saliva en el momento de hablar, el moco cuando tocamos la nariz y queda un pequeño residuo en las manos, y la lágrima cuando tocamos los ojos, ¿cierto? Porque hay pequeñas secreciones, esto es de fácil contagio. Entonces, allí va a haber posibilidad de contacto con los elementos. Bien, hay unas medidas que usualmente desde Seguridad y Salud en el Trabajo debemos tomar, y en este momento son las medidas que tenemos que tener muy en cuenta para poder manejar el tema de los protocolos de bioseguridad. Entonces, ¿cuáles son esas medidas que debemos tener en cuenta? Entonces, tenemos las medidas como son la eliminación. ¿Qué es la eliminación? Quitar la fuente, quitar el origen de esa condición. Si hablamos de un ejemplo como del ruido, vamos a quitar la máquina que está generando el ruido. En este caso de riesgo biológico, pues no lo podemos quitar. No es posible quitarlo porque pues está en el ambiente, está en lo que estamos manejando, no es solo nuestro, es mundial, entonces no lo podemos eliminar, no lo podemos quitar de nuestro ambiente. Bien, otra medida que se puede tomar es la sustitución, es decir, un cambio. Cambiar una condición por una condición de alto riesgo por una condición de menor riesgo. Si hablamos, por ejemplo, de químicos, entonces colocar un químico bastante tóxico, lo vamos a cambiar por uno que hace la misma condición, pero menos tóxico, por ejemplo, ¿sí? Voy a ponerles el ejemplo de en la casa o en el trabajo. Voy a cambiar un desengrasante muy fuerte, muy intenso, muy irritante, lo voy a sustituir por uno biológico, por ejemplo. Entonces, este va a ser menos irritante, menos agresivo, pero va a cumplir la misma función, el mismo desengrasante, solo que nos va a cambiar como la condición. Listo, entonces viene la sustitución. Y luego viene el tema de controles de ingeniería. ¿Cuáles son los controles de ingeniería? Los controles de ingeniería son aquellos elementos que yo puedo hacer desde el ambiente, modificar el ambiente, modificar los equipos, modificar los procesos, incluyendo temas de ingeniería, de mecanización, de procesos productivos, de ingeniería industrial, de ingeniería mecánica, de ingeniería electrónica, de automatización, digamos que todo el proceso de manejo y mejora de condiciones, y todo eso puede generar disminución de las condiciones de riesgo. Entonces, por ejemplo, al ruido, a la máquina que produce ruido le voy a colocar un silenciador. Entonces, ese control de ingeniería que yo hice disminuyó la posibilidad de que entráramos en exposición a esa condición de peligro y riesgo. Entonces, esa ingeniería que le colocamos allí hizo que pudiéramos disminuir esa probabilidad, es decir, disminuir el riesgo. Muy bien. Luego también podemos entrar en temas de controles administrativos. ¿Qué son los controles administrativos? Son aquellos controles que definitivamente no podemos, digamos que no podemos intervenir el riesgo, entonces ya nos tocó intervenir otro tipo de condiciones, las personas, el ambiente, los procesos. Entonces allí es donde viene el tema de, por ejemplo, capacitación, formación, todo el tema de realización de procedimientos, organización de flujos de proceso, todo el tema de estructuración de ambientes, digamos, turnos de trabajo, reestructuración, lo que estamos haciendo en este momento desde el punto de vista del manejo del coronavirus. Resulta que como no podemos hacer ningún proceso de eliminación, no lo podemos eliminar, no lo podemos sustituir porque no podemos sustituir ese peligro por otro.
no le podemos colocar, no podemos hacer nada de ingeniería, tal vez lo máximo que podemos hacer de ingeniería es inventarnos, no sé, un sistema de limpieza en el ambiente, de pronto nos podemos inventar un sistema de desinfección, nos podemos inventar un sistema de aireación, pues para manejar la condición. Estos serían como los elementos que podríamos utilizar dentro de nuestra empresa o de los lugares donde vamos a trabajar para disminuir la exposición a ese peligro y riesgo. Pero en este momento casi que lo que podemos hacer es netamente administrativo. Entonces, está la creación de documentos, la creación de procedimientos. Para eso entonces se necesita crear un protocolo y eso es lo que estamos en este momento la Secretaría está solicitando, la creación de un protocolo. Adecuación de los espacios, entonces que ya la entrada de un espacio, la salida por otro, la organización de los almacenamientos, la organización de la entrada, la salida de las personas. Todo esto es lo que se está manejando. Controles administrativos, capacitación, formación, procedimientos, estructuración, turnos, recursos humanos, perfiles. Todo eso forma parte de los controles administrativos. Y finalmente, lo último que deberíamos pensar sería en el uso de elementos de protección individual. Sin embargo, en este momento, como no podemos hacer nada más para los niveles anteriores, pues será lo primero que tenemos que empezar a solicitar. Entonces, el uso de elementos de protección individual, tales como guantes, tales como tapabocas, visores, gafas, uniformes, ropa especial, botas, zapatos, bueno, en fin, todo este tipo de cosas. Entonces, todo esto es lo que se necesita para poder hacer ese control. Entonces aquí tenemos los controles mínimos o el orden como deberían ser los controles. Yo como empresario primero tengo que pensar en eliminar la fuente. Si no lo puedo eliminar, entonces sustituyamos esa condición. Si no la puedo sustituir, entonces apliquémosle controles de ingeniería. Si no le puedo aplicar controles de ingeniería, entonces ya nos toca irnos por procesos administrativos. Y por último, los elementos de protección individual. A veces pensamos al revés. Primero está generándose un ruido, démosle elementos de protección individual. Pensemos primero en lo otro y ya de ahí, si no se puede, entonces así sí empezamos con el tema de controles de elementos de protección individual. Bien, dado esto, entonces vamos ya a entrar a nuestro tema de bioseguridad. ¿Qué es la bioseguridad? Hablamos de bioseguridad, todas aquellas esas acciones, esas medidas que tomamos para evitar los contactos de los virus con las personas. Entonces, los medios pueden ser medios físicos, pueden ser medios en la persona, pueden ser medios en el ambiente, pueden ser medios, digamos que a veces se puede en la fuente, a veces se puede en la fuente. Entonces, ¿cómo podríamos hacer un control en la fuente, por ejemplo? Entonces, lo que podríamos hacer es, digamos, generar una vacuna en las personas. Entonces, ya ahí ya estamos interviniendo la fuente, que es el virus, y para que genere defensas en las personas, pero sin que se desarrolle ni se reproduzca. Entonces, genera las defensas, pero no se reproduce. Entonces, ahí está el tema, por ejemplo, de la vacuna. Y eso cumple dos funciones. Para la fuente, que es el virus, porque está inactivo, porque intervenimos ese virus y no se puede reproducir, o para la persona, que es la que va a generar las defensas contra ese virus. Entonces, esa es como la condición. En los medios, entonces, todas aquellas acciones que realizamos de desinfección, de desinsectación de los espacios, de limpieza de las áreas, eso todo eso tiene que ver con la bioseguridad. Y en las personas, las medidas que tomamos para que estas personas no entren en contacto. Entonces, los elementos de protección individual, las normas de bioseguridad y el manejo que se debe dar. Entonces, esa es la bioseguridad. Ahora, vamos a entrar entonces en el proceso ya de saber cuáles son esas medidas que está solicitando la Secretaría de Salud y en general que debería tener un protocolo de bioseguridad. Entonces, ¿cuáles son esos requerimientos mínimos de ese protocolo de bioseguridad? Entonces, ese requerimiento mínimo está dado por varios elementos. Uno que puede ser el elemento de llegada y salida. Entonces, hay que tener un protocolo de llegada y un protocolo de salida. Entonces, ¿cuál es el protocolo de llegada? Tenemos que decirle a la persona, decirle a las empresas, decirle a quienes están realizando los procesos,
¿Cómo es que vamos a admitir la gente que viene de la calle? Entonces, esto es muy importante para que ustedes lo sepan, para que ustedes lo manejen. Nosotros cuando hacemos los protocolos de bioseguridad para las empresas, tenemos que mirar cómo nosotros le decimos a la empresa, venga, usted tiene que hacerlo de esta manera, así, 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 cómo puede ser la manera correcta de entrar a una empresa. La gente del común no tiene por qué saber la bioseguridad. ¿Por qué? Porque eso no es normal en nuestro ambiente, en lo que manejamos normalmente. Los protocolos de bioseguridad se manejan específicamente, por ejemplo, en empresas del sector salud. Es muy frecuente que en el sector salud manejemos ese tipo de condiciones. Bueno, no sé si de pronto les había comentado Douglas, yo soy enfermera, también pues soy ingeniera industrial y conozco el proceso de producción, pero también conozco el proceso de servicio en un área hospitalaria, en un área de proceso productivo, en una empresa. Entonces, en las empresas usualmente no es digamos que no se maneja de manera permanente esta condición. Diferente a el tema de digamos que el proceso en un área hospitalaria. Entonces, necesitamos nosotros en el común aprender a manejar esa condición de peligro y riesgo. Entonces, ¿cuál es esa condición de peligro y riesgo? ¿O cuál es esa condición de manejo? Entonces, esa condición de manejo se da específicamente en aquellos protocolos que debemos tener hacia la entrada. Entonces, ¿qué normas de seguridad, de bioseguridad debemos tener a la entrada? ¿Cuál es la metodología de identificación de los signos y síntomas de las personas? ¿Cómo hay que describir y cómo se hace ese proceso? ¿Cuáles son las condiciones, por ejemplo, tomas de temperatura? Por ejemplo, los formatos y las metodologías que se van a utilizar para hacer el seguimiento. ¿Qué vamos a preguntar? ¿En qué condiciones le vamos a preguntar? ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿En qué, digamos, si una persona me llega con X síntomas, cómo voy a manejar esa situación, ¿cierto? ¿Cómo lo voy a hacer? Si esta persona no está manejando la situación, entonces digamos que no, tiene tos, tiene fiebre, ¿cómo lo voy a manejar? También necesito en el protocolo describir cuál voy a hacer, qué voy a hacer o cuál va a ser la metodología que voy a utilizar si las personas me llegan con síntomas. ¿Cuál es el seguimiento de estas personas que le voy a hacer? ¿Cuál es mi proceso de conexión, de comunicación frente a eso? ¿A quién voy a llamar? ¿Lo voy a dejar ir? ¿Lo voy a mandar en bus? ¿Lo voy a mandar a la EPS? ¿Qué voy a hacer con esta persona que me llegó con estas condiciones que no eran adecuadas para ingresar? También tengo que tener muy clarito cómo vamos a manejar el proceso en relación con el manejo de la ropa. La gente viene de la calle y si yo voy a hacer un proceso productivo en una empresa, pues, ¿cómo va a hacer ese cambio de ropa? O sea, va a entrar a producir o va a entrar a mi proceso productivo con la ropa que venía de la calle. Perfecto. Si es un área administrativa, tal vez podrá entrar con la misma ropa que viene. Pero si es un área de producción de procesos, alimentos o cualquier otro proceso, pues tal vez no, porque me va a contaminar mi proceso. Entonces, necesito definir dónde voy a dejar la ropa de esta persona, cómo la vamos a guardar, en qué condiciones, a dónde la vamos a dejar. Puede o no puede entrar con el mismo uniforme o con la misma ropa que tiene, que viene de la calle. Entonces, esta condición hay que definirla en ese protocolo de bioseguridad. Adicional a eso, o se debe solicitar o se debe tener en cuenta cuál es cuando llega a su casa y cuando llega digamos, sale de su trabajo, cuál va a ser la metodología que debe utilizar para esa ropa. O sea, esa ropa me la va a dejar allí en mi puesto de trabajo, en mi empresa, en mi área de producción, en mi área de proceso, o la puede dejar en otro lado. La puede lavar ahí o la tiene que llevar a su casa y lavarla. Entonces, necesitamos definir, aunque parezca algo obvio, en este momento no es tan obvio. ¿Por qué? Porque si yo permito que esta persona me saque la ropa del lugar de trabajo, no sé dónde la va a dejar y no sé dónde la va no sé dónde la va a, ¿a qué? A
organizar, no sé dónde la va a dejar y no sé dónde la va a colocar para que se pueda, digamos, si la puede dejar al lado de alguien que tose o no. Eh, es mejor que la deje en la empresa, sí o no. Entonces, todo este tipo de cosas es importante que nosotros las organicemos, ¿sí? Entonces, es necesario que nosotros organicemos esta información para evitar que de pronto las personas nos puedan contaminar nuestros procesos productivos. Entonces, es mejor que la lave allá al terminar la jornada, se quite la ropa, la lave, me la deje colgando y el día siguiente se la coloque. Le voy a dar un uniforme cada día. Bueno, o sea, tengo que definir qué voy a hacer con la ropa de la persona. También debo definir qué voy a hacer con los elementos de bioseguridad. Entonces, esos elementos de bioseguridad tienen que tener elementos, digamos, tengo que definir qué voy a hacer con ellos. ¿Los voy a eliminar? ¿Los voy a botar? ¿Cómo los voy a botar? ¿En dónde los voy a dejar? ¿Tengo una bolsa aparte? ¿No tengo una bolsa aparte? Los tapabocas que me llegan de la calle, voy a permitir que me los utilicen en mi proceso productivo, ya sea una producción como tal, o sea, un servicio. Tengo que definir qué voy a hacer con estos elementos. Entonces, definir si la persona llega con el elemento de protección individual y yo le digo, elimínelo acá en una bolsa, en estas condiciones, y le doy uno, o si me llega con un elemento y yo le doy otro en la empresa para que esté durante la empresa, o le digo, usted debe traer dos tapabocas, el que trae en la calle y usted se coloca aquí uno de tela, por ejemplo, o un tapabocas desechable. Entonces, tengo que definir si puedo permitir que las personas me estén hablando, digamos, me estén utilizando el mismo tapabocas desde un lado o desde el otro. Entonces, no puedo permitir, o sea, lo ideal sería que la persona llega con un tapabocas de la calle, se quita su tapabocas, ya sea de tela lo guarda o ya sea de desechable lo elimina y yo le doy uno para que trabaje en mi empresa. ¿Por qué? Porque es que el tapabocas que viene de la calle está contaminado. Usted no sabe si en el Transmilenio, en una buseta, alguien le tosió a esta persona en la cara. Y si le tosió en la cara, pues tiene salpicaduras de posiblemente saliva de otra persona que nada que ver. Entonces, esa condición hace que tengamos posibles peligros y riesgos frente a ese manejo de ese elemento de protección individual. Entonces, tengo que decirle a la persona, venga, para el proceso productivo lo tiene que desechar, por favor, colóquese y yo como empresario le tengo que dar su tapabocas para que durante la jornada laboral esté con el tapabocas. Ahora, lo otro es, ¿usted estaría dispuesto a dar 2, 3 tapabocas al día? Porque a veces las personas no sabemos manejar los tapabocas y se humedecen. Entonces, después de 4 horas, un tapabocas húmedo, pues ya tampoco nos sirve. Tiene que ser un tapabocas seco, además que puede empezar a oler a feo por la saliva que empieza a descomponerse, entonces pues tampoco lo podemos tener mucho tiempo. O le podemos decir a la persona, por favor, usted trae un tapabocas para la calle y aquí adentro de la empresa utiliza 2 tapabocas, uno en la mañana, uno en la tarde. Y puedo decirle, por favor, el tapabocas de la mañana amarillo y el de la tarde rojo. No sé, se me ocurre en este momento que podríamos hacer eso para controlar que la gente sí se esté cambiando los tapabocas. Entonces, y puede salir con su tapabocas de acá y se va a su casa, llega y los lava y ahí. Entonces, esa es como la condición y ese es como el manejo que le vamos a dar a esos elementos de protección individual, esa disposición final que vamos a tener de los elementos de protección individual. ¿Cómo vamos? Y eso hay que escribirlo en el protocolo. ¿Cómo vamos a hacer para recolectarlos? ¿Cómo vamos a hacer para sacarlos? ¿A quién se los vamos a entregar? ¿En qué condiciones se los vamos a entregar? ¿Cuál va a ser la cantidad de bolsas en la que vamos a guardarlos? ¿Sí? Todo ese tipo de cositas tendríamos que tenerlas y tendríamos que hacer, digamos, el control de esos elementos. Bien, hay otro elemento importante que debemos tener en cuenta y es el tema de el tema del protocolo de desarrollo de las actividades. Entonces, dentro del protocolo de actividades, no sé si tengamos alguna pregunta ahora. Douglas, no sé si alguien quiere hacernos una pregunta en línea, los que están en Facebook Live, de pronto nos quieran hacer alguna recomendación, alguna duda, alguna inquietud, pueden escribirlas allí en la parte baja del Facebook Live.
Recuerden pues que estamos haciendo la transmisión con Emprendedores Unidos a través de Asesorías Integrales Ingeniartec. También estamos haciendo nuestra transmisión. Espero que si tienen alguna duda, alguna inquietud, la puedan colocar allí, nos puedan hacer las preguntas cuando ustedes deseen para que podamos hacer el proceso, digamos que podamos darle respuesta a sus preguntas. Cualquier inquietud, cualquier duda, con gusto, recuerden que Asesorías Integrales Ingeniartec estamos para apoyarles en los procesos de asesoría e implementación de sus sistemas de gestión de seguridad, salud en el trabajo. Recuerden que todas las empresas de un empleado en adelante tienen que tener sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo, cada uno en la medida de sus posibilidades, en la medida de su tamaño de la empresa, el nivel de riesgo, bueno, todo eso depende de muchas cosas. Entonces, si ustedes necesitan cualquier asesoría frente al tema, nosotros les podemos colaborar. Formación y capacitación en el tema de auditorías, en el tema de sistemas de gestión, en todo este tipo de cosas, también los podemos apoyar a capacitar sus auditores internos, les podemos dar el certificado como auditor interno. Entonces, próximamente vamos a hacer un curso de auditoría interna, el cual ya les vamos a contar de qué se trata. Yo le digo a las personas de Emprendedores Unidos que nos envíen, pues que les envíen el post para que se enteren sobre los cursos que estamos haciendo. Y también el tema de auditoría. Realizamos los procesos de auditoría. Recuerden que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene que hacer procesos de auditoría cada año. Nosotros les podemos apoyar. Estamos también, digamos que preparados para hacer procesos de auditoría en línea. Lo podemos hacer en este momento. Si ustedes necesitan, sus empresas pueden estar necesitando ese proceso, nosotros se los podemos realizar. Bueno, muy bien. Continuemos entonces con nuestro proceso. El tema de requerimientos mínimos de protocolos para los sectores autorizados. Entonces, hablemos también de la necesidad de un protocolo de desarrollo de las actividades de laborales e higiene dentro de la empresa. Entonces, tenemos que tener en ese documento descrito cuáles son esos elementos de protección individual que le vamos a dar a las personas para digamos, para el proceso productivo. Y adicional a eso, para la prevención del contagio por el virus. Entonces, si es un área de servicios, digamos que 3 personas están en contacto trabajando, no sé, servicios de sistemas, servicios de asesoría, servicios de producción, o si es una empresa que produce alimentos, entonces debe tener pues todos sus elementos de protección individual, pero entonces aquí ya tenemos que empezar a mirar cada cuánto los vamos a cambiar y cómo los vamos a cambiar, cuál es la forma de entrega de esos elementos, cómo se deben utilizar, hay que capacitar en el uso de esos elementos. Si usted va a entregar un tapabocas, tiene que capacitar a su trabajador de cómo utilizarlo. Si va a entregar unos guantes, cómo se deben utilizar. Cada cuánto se debe cambiar, en qué condiciones se deben hacer. Entonces, todo esto usted lo tiene que dejar documentado en su protocolo de bioseguridad. Cada cuánto, cómo, en qué condiciones, si lo va a hacer en línea, si lo va a hacer presencial, si lo va a manejar, cómo lo va a manejar. Entonces, también se puede dejar esa condición. Bien, la Olguita, capacitación, señor. discúlpame, no, sí, hay una inquietud. Señor. Quisiera saber si, por ejemplo, bueno, estos requerimientos que tú nos has presentado muy claramente paso a paso, Sí. ¿hay alguna limitante, digo, en este sentido? Tú sabes que hay conformación de empresas, lo que son microempresas por el número de empleados, otras más grandes. Entonces, si para todas aplican los mismos protocolos o lineamientos de bioseguridad o hay unas indicaciones diferentes, dado que, por ejemplo, en Emprendedores Unidos tenemos esa casuística de que hay muchos negocios pequeños, algunos son microempresas, otros pueden ser ya un poco más grandes, entonces sé que esa curiosidad o esa inquietud se genera. Entonces ahí para que nos ayudes un poquitico. Gracias, Bueno, Olga. claro que sí. Bueno, qué pena con ustedes que, pues, ustedes saben que ahorita los vendedores están pasando por todo lado y de pronto lo están escuchando aquí mi vendedor de bananos, aquí venden de todo, pero bueno, el día de hoy vamos a dejar de lado este ruidito y les cuento. Para las personas que en las pequeñas empresas también les aplican los protocolos de bioseguridad para todo el mundo. Aquí no hay exclusión. Nada, para todo el mundo le aplica los protocolos de bioseguridad. Entonces, una empresa que esté autorizada a prestar servicio, no sé, de pronto las empresas de alimentos que están autorizadas para prestar servicio a domicilio, por ejemplo, o un pequeño almacén
un pequeño supermercado que presta servicios, todos deben cumplir con los protocolos de bioseguridad. Entonces, todos deben pensar, ¿cómo voy a hacer para dejar acceder a las personas que vienen a recibir mi servicio? En este momento los restaurantes todavía no pueden dejar entrar personas, solamente pueden hacer el proceso a domicilio, por ejemplo. Pero entonces, ¿cómo voy yo a hacer mi protocolo para la producción de los alimentos? Muchas personas no consumen alimentos porque no saben cómo son las medidas de protección que se tienen o cuáles son las medidas que se siguen para poder realizar ese alimento. Entonces, imagínense ustedes si son una empresa pequeña que presta servicios no sé, de realización de almuerzos, de realización de desayunos, de panadería, de repostería, y las personas no saben cómo usted manipula el alimento, cómo usted hace para hacer esa producción en su casa o en su local, pues tal vez no lo venda porque mucha gente en este momento hasta eso le tiene respeto. Entonces, si usted muestra que está cumpliendo los protocolos, si usted muestra que está cumpliendo con la norma, con la legislación, pues tal vez sea muchísimo más fácil. Igual, empresas pequeñas, que estén prestando los servicios tienen que tener sus protocolos de bioseguridad, independientemente de que ya estén autorizados o no, tienen que tenerlo. Entonces, por ejemplo, si las personas tienen que ir a los lugares de trabajo, mucho más tiene que prestar el servicio. Si no tiene que ir a los lugares de trabajo, igual usted tiene que tener su protocolo para que la gente aplique en casa. Entonces, ojo, si usted es un empresario, si usted es una persona que asesora en riesgos laborales, es una persona dueña de empresa o que está realizando las actividades de seguridad y salud en el trabajo en una empresa, tiene que saber que todo tipo de empresa tiene que tener así sea, unas pequeñas normas de bioseguridad. Entonces, para ingreso, si tiene que ir a los lugares de trabajo, para ingreso al lugar de trabajo, ¿cómo va a ser? ¿Qué elementos de protección individual le va a entregar? ¿Cómo lo va a entregar? ¿En qué condiciones? ¿Cuáles son las características que debe cumplir la persona que va a ir a hacer esa asesoría o que va a ir a prestar ese servicio o que va a ir al lugar de trabajo? Si no tiene que ir al lugar, si está trabajando desde casa, pues cuáles son las condiciones que debe cumplir para poder, o sea, en este momento ya la enfermedad por COVID se convierte en una enfermedad laboral siempre que se haya adquirido realizando el trabajo para el cual fue contratado. Entonces, es necesario que usted reporte sus condiciones de salud diariamente a su empleador. Entonces, señores empleadores, deben llevar un registro de cómo está la salud de sus empleados. Así no estén trabajando en el lugar de trabajo, así estén trabajando desde la casa. Cómo amaneció con su temperatura, cuáles son los signos y síntomas que tiene, cuáles son las condiciones físicas de su desempeño, es decir, tiene o no tiene riesgo, tiene o no tiene un diagnóstico que haya sido dado por una EPS y que cumpla aquellas condiciones de riesgo, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, obesidad, todo el tema de manejo de enfermedades respiratorias, enfermedades de las defensas, enfermedades dadas por condiciones digamos, de ambiente, respiratorias que se hayan dado, leucemias, todo el tema de enfermedades de asma, EPOC, todo ese tipo de cosas, o personas, mujeres en embarazo, o personas que tengan cáncer, bueno, todas estas condiciones hay que identificarlas en los empleados. Si alguno de los empleados la tiene, usted sabe si alguno de sus empleados tiene esta condición, no importa que sea contratista, no importa que sea, o sea, no importa el tipo de contratación. Usted como empleador debe conocer estas condiciones de sus empleados para que ellos puedan ejercer las tareas. Para que usted sepa si lo puede mandar a hacer una actividad o no, para que usted sepa si puede o no realizar esas actividades. Entonces, recuerden que los contratistas son autónomos y deben manejar también pues esa condición. Los contratistas perfectamente pueden decir, mire, yo tengo una enfermedad, no sé, X enfermedad y resulta una enfermedad de las defensas, no puedo ir a hacer esa tarea y yo como empleador no puedo decirle, pero es que tiene que, no, porque es una condición de peligro y riesgo, entonces no la puedo manejar. Entonces, no importa el tamaño del empleador, el tamaño de la empresa, el tamaño de la actividad que realicemos, siempre se debe tener el protocolo de bioseguridad, especialmente si estamos prestando servicio fuera
de nuestra organización o en las instalaciones de la organización. Pueden ser empresas muy pequeñas de 2, 3 empleados, pero es una panadería, por ejemplo. Tiene 3 empleados nomás, pero tienen que ir a la panadería. No sé, una distribución de carnes, tiene que ir al lugar. Entonces, con mayor razón, estos empresarios que tienen 1, 2 empleados son muy pequeños, pero tienen que tener sus protocolos de bioseguridad. Y la Secretaría en cualquier momento puede estar notificándolo o no los puede estar requiriendo. Si una persona sale positiva, para el COVID, lo primero que hace la Secretaría es, ¿dónde trabaja? Yo trabajo en tal parte. Señoras, empresa X, necesito que me dé el control que usted hizo a este empleado. Control de temperatura, control de accesos, control del protocolo de acceso y de salida, el protocolo de realización de actividades dentro de la organización, cómo lo está haciendo, y puede tener 1 o 2 empleados. Entonces, usted como empleador debe saber que tiene que tener este protocolo. Bien, ¿qué debe también qué debe controlar o qué debe tener? Usted debe capacitar a su empleado en cómo lavarse las manos, en cómo colocarse los tapabocas, en cómo colocarse los guantes, en cómo colocarse los visores si es que le va a dar visores, si es que tiene visores, si es que usa gafas. Hay que capacitar a esta persona en cómo hacerlo. También se debe tener cuál va a ser la disponibilidad de ese elemento de protección individual. Yo como empleador, ¿qué le voy a dar a esta persona? ¿Le voy a dar 1 o 2 tapabocas? ¿O cómo vamos a manejar ese tipo de elementos de protección individual? ¿Cómo se va a hacer el lavado? ¿Cómo se va a hacer la disposición? ¿Cómo se va a hacer el manejo? Las condiciones para el lavado de manos. ¿Cada cuánto se va a lavar las manos? O sea, hay empresas que ponen o sea, si son muy grandes, ponen una alarma. Esa es la alarma de lavarse las manos. Vamos a hacer grupos de tantas personas. Cada uno se va y se lava las manos. Salen esos y van otros. Y así sucesivamente. Es una empresa pequeña. Bueno, llevamos 3 horas de trabajo. Nos vamos todos a lavar las manos. Entonces, empecemos. El 1, el 2, el 3, ya se lavaron las manos. Pero siempre hay que recordarlo cada 3 horas. Coloque una alarma, coloque un mensaje, bueno, no sé, inventes un timbre, alguna cosa que le recuerde que cada 3 horas tiene que estarse lavando las manos. Grandes o pequeñas, todo el mundo lo tiene que hacer, ¿no? Entonces, estas empresas deberían, bueno, ¿usted cómo le va a demostrar a la Secretaría de Salud que usted lo está haciendo? ¿Cierto? Entonces, demuestra que usted sí le está solicitando a su empleado que se lave las manos, demuestra que usted le está entregando el elemento de protección individual, demuestra que lo está capacitando, demuestra que tiene el protocolo, demuestra que le está tomando la temperatura antes de entrar a la jornada laboral, demuestra que el trabajador se está cambiando la ropa. Entonces, ojo, usted tiene que tener documentación que le ayude a soportar todas estas cosas, porque si la secretaría lo llega a requerir, usted no tiene cómo demostrar eso, usted no puede, digamos que lo pueden sancionar perfectamente. Y usted sabe que las sanciones en este momento pues pueden ser muy grandes. Las sanciones en seguridad y salud en el trabajo usualmente van de 500 a 1000 salarios mínimos mensuales legales vigentes por día que se deje de hacer la actividad. Si estamos, por ejemplo, dejando de reportar un accidente laboral, una persona se cortó, se golpeó, bueno, lo que sea, no lo reportamos. Por cada día que se deje de reportar, le van a cobrar los 500 a 1000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, imagínense ustedes si dejó de reportar 8 días, perfectamente esa sanción puede acabar una empresa. La puede acabar. Cerrar la empresa, cerrar el proceso productivo. Y pues nosotros no nos podemos dar ese lujo. Hemos invertido mucho tiempo, hemos invertido muchas cosas para poderlo hacer y no podemos permitir que eso nos pase, ¿no? Entonces, es mejor, o sea, dedicarle un recurso, un pequeño recurso, no sé, que a veces para los pequeños empresarios no es tan fácil, pero es mejor hacer la inversión en un pequeño recurso, no sé, una asesoría, un protocolo, algo, y no que el día de mañana me requiera la secretaría, me sancione y yo no tenga ni con qué pagar la sanción. ¿Sí? Entonces, es mejor manejarlo desde ese punto de vista. Listo. En cuanto al manejo de ese protocolo de cómo hacer las cosas, hay que capacitar al trabajador de cómo no debe tocarse la boca, la nariz, los ojos, el tapabocas, porque entonces allí estamos contaminando el proceso productivo o estamos contaminando
el ambiente donde estamos trabajando y a las otras personas. Entonces, ¿cómo no podemos tocarnos la cara? La metodología para evitar y que eso hay que describirlo en el protocolo, hay que describirlo en el lugar. Y adicional a eso también, ¿cómo se debe hacer para si es necesario toser? Entonces, si es necesario toser, ¿cómo lo debe hacer? Que colocar el brazo, que colocar, que utilizar una pequeña servilleta y luego eliminarla, ¿cierto? Eso es el protocolo y eso hay que escribirlo y documentarlo. ¿Mm? ¿Cómo se va a hacer todo ese proceso? ¿Cómo vamos a hacer el proceso de desinfección en el ambiente de trabajo? Cada 2 horas voy a limpiar los teclados si es que es un área administrativa. Si es un área de producción, los cuchillos, los cubiertos, si es un área, una herramienta, el destornillador, sí, o sea, cada cuánto lo voy a limpiar. Si varias personas lo utilizan la misma impresora o utilizan la misma herramienta, no sé, el mismo martillo, la misma herramienta de trabajo, si una persona la utiliza, la tiene que desinfectar para que la siguiente la utilice. Y la siguiente, cuando la vaya a utilizar, cuando yo lo voy a utilizar, antes de utilizarlo, lo tengo que desinfectar para utilizarlo. Todo este tipo de cositas que son detallitos de los procesos productivos, tenemos que escribirlo cómo vamos a hacer para desinfectar ese tipo de herramientas. ¿Qué va a pasar en los espacios públicos? ¿Cómo me voy a ir a mi casa en transporte público? ¿Qué tiempo voy a utilizar? ¿Cómo lo voy a utilizar? ¿En qué condiciones? ¿Qué tipo de transporte voy a utilizar? ¿Cierto? Entonces, eso es necesario que lo tengamos muy en cuenta para que lo podamos documentar en el protocolo de bioseguridad. Bien, también tenemos que seguir o tenemos que manejar el protocolo de desarrollo de las actividades laborales e higiene. Entonces, ¿qué pasa dentro de nuestro proceso de desinfección, dentro de nuestro proceso de manejo de la bioseguridad, la limpieza? ¿Cada cuánto voy a hacer limpieza del ambiente? El piso, las paredes, puertas, chapas, ventanas, todo ese tipo de cositas tenemos que documentarlas. ¿Cómo en mi empresa se va a hacer ese proceso? Si es una empresa pequeña de producción, no sé, la panadería, el pequeño almacén, cada cuánto voy a hacer esa desinfección. Mis empleados tienen que utilizar los elementos de protección individualmente, se están atendiendo, mientras están llevando los domicilios, mientras están llevando los productos. El esfero con el que van a escribir, tienen que llevar su propio esfero, tienen que solicitarle al cliente el uso del esfero. Si el cliente no tiene, entonces tienen que llevar cómo desinfectar. ¿Sí? Todo ese tipo de cositas la tenemos que tener en cuenta. La higiene de las herramientas, en los procesos, todo esto debemos tenerlo en cuenta. También se necesita el protocolo de distanciamiento social. Es decir, dentro de mi empresa, si yo soy una pequeña empresa de producción o una gran empresa de producción o una pequeña empresa de servicios o una gran empresa de servicios, cualquiera que sea, tiene que tener protocolos de distanciamiento social. Todo debe estar marcado. ¿A dónde puedo o no puedo ubicarme? ¿Cómo lo puedo hacer? Cada 2 metros siempre. Y no permitir el saludo de mano, no permitir el saludo de abrazo, ni de beso, ni ningún otro tipo de contacto físico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que el contacto físico, hay una persona que viene en un Transmilenio, el que está al lado le estornudó encima, no llevaba bien puesto el tapabocas, le cayó secreción en su mano o en su brazo o en su hombro o en donde sea, le cayó la secreción. Y entonces, ¿qué pasó? Usted llegó y se saludó con el amigo de brazo y ahí ya hubo un contacto. Después el amigo llega y dice, uy, bueno, voy a seguir trabajando hoy, está haciendo frío, aquí ya entró en contacto con la secreción del otro, ¿cierto? Y luego dijo, bueno, me voy a desperezar, pum, pum, los ojos, ya, ahí hubo contagio. Entonces, ojo, porque a veces eso no lo vemos tan obvio, pero sucede y puede pasar. Entonces, no contacto físico, distanciamiento suficiente, 2 metros mínimo de cada una de las actividades. O sea, si yo tengo que trabajar con mi compañero, tengo que procurar que estemos a 2 metros de distancia. Que sí, que es que mi compañero lo veo todos los días. Sí, usted ve a su compañero todos los días, pero usted no sabe a su compañero con quién vive. Vive con el hermano, que sale, que también trabaja, que entró en contacto con otra persona, que en su empresa hubo un contacto. Entonces,
usted va a entrar en contacto con esa persona y así sucesivamente la cadena se va agrandando. Entonces necesitamos organizar eso. Entonces, ojo, turnos de descanso, turnos de almuerzo, turnos de bebidas, de tomar café, de tomar agua, si es que se realiza. Entonces, todo este tipo de cosas es necesario que ustedes las documenten y la coloquen en su protocolo de bioseguridad. Importante, entonces, en resumen, ¿qué debemos hacer? Escribir en el protocolo la adecuación y las medidas locativas que vamos a realizar para el manejo de los alimentos o para el manejo de la prestación del servicio, es decir, el distanciamiento social. Medidas locativas, voy a colocar otro lavamanos, voy a colocar líneas en el piso, voy a colocar cintas en espacios, bueno, lo que sea. Mantenimiento y desinfección, cada cuánto lo voy a lavar y en qué condiciones lo voy a hacer, cada cuánto lo voy a desinfectar y cómo lo voy a soportar. ¿Cómo voy a soportar que estoy haciendo eso? Herramientas de trabajo, ¿cómo las voy a desinfectar y cómo las voy a manejar? Elementos de protección personal, ¿cómo voy a soportar que estoy entregando esos elementos? ¿Cómo voy a hacer el soporte de la manipulación de insumos y productos? ¿Cómo voy a hacer la manipulación de residuos? Ahora, las materias primas tienen que cumplir un protocolo. Entonces, ¿cómo voy a manejar ese protocolo de materias primas? En la manipulación de residuos, ¿cómo voy a manejar los residuos que salen de mi proceso productivo? ¿Cierto? Y del proceso de eliminación de elementos de protección individual. ¿Cómo voy a manejar el capital humano? ¿Cómo lo voy a rotar? ¿Cómo voy a no permitir que estas personas se me enfermen? Y no solo eso, ¿cómo voy a evitar, o sea, si se me enferman, ¿qué voy a hacer? Tengan en cuenta, a veces las personas dicen, ay, yo no le voy a dar elementos de protección personal y usted verá cómo lo hace. Ojo, si esa persona se le enferma, a usted le cierran el negocio. Si esa persona se le enferma, el negocio se puede acabar. ¿Por qué? Porque tienen que entrar 15 días en cuarentena todo el mundo, todos los de la empresa. Entonces, si es una empresa, una panadería de 3 personas que diariamente produce X gran cantidad de pan o X cantidad de alimentos, y se le enferma una persona, tiene que cerrar por 15 días obligatoriamente mínimo. Y eso si las personas se pueden entrar a los 15 días. Tengan en cuenta que si una persona entra en contacto, son más o menos ahorita 10 a 15 días para que le entreguen el resultado de la prueba y después de la prueba otros 15 días. El negocio se le puede acabar. Entonces es mejor que usted tome las medidas antes de que se les produzca esta condición y evite que las personas se le enfermen. Capacítelas y oriéntelas para que no se le enfermen y eso hace que su negocio pueda mantenerse. Una persona que se pueda llegar a enfermar puede cerrar toda una empresa de 300 y 500 empleados. ¿Por qué? Porque el contagio puede ir siguiendo. Porque acuérdense los comerciales que salen en televisión en este momento. Una persona que no se coloca bien el tapabocas, estornuda, cae en el café y todo el mundo toma café. Todo el mundo se enfermó, se cerró la empresa, se acabó el trabajo. Entonces, ojo, hay que cumplir las medidas, cumplir las normas y hacer que los trabajadores, así no les guste, lo siento, no les gusta, pero lo tenemos que cumplir. Porque si usted no lo cumple, se nos puede caer el trabajo a todos. Entonces, no, por favor, cumple las medidas. Entonces, ese capital humano hay que capacitarlo, hay que formarlo, hay que entregarle las herramientas para que lo haga. El plan de comunicación es cómo voy a comunicar yo esa condición. Por último, unos tips y unas recomendaciones que quiero dar para el manejo de tanto de mercancías como de elementos de protección individual. Entonces, primero, los insumos, dejarlos 72 horas, o todo el material de ingreso, todo lo que ingrese a nuestra manipulación diaria, sea una empresa de producción o sea una empresa de servicios. Si nos llegan papeles, dejarlos por lo menos 3 días. Si nos llegan sobres, dejarlos por lo menos, desinfectarlos bien y dejarlos 3 días. Si nos llegan insumos, no sé, producción, materiales, plásticos, lo que sea, cajas, empaques, lo que sea, dejarlos por lo menos 3 días para poder empezar a hacer la manipulación. Entonces, prográmese. Si usted sabe que pasado mañana tiene que solicitar, tiene que hacer una entrega, pues teóricamente hoy ya debería tener todos los insumos para que a pasado mañana ya estén listos para la entrega. ¿Sí? Entonces, prográmese porque usted tiene que programarse con 3 días de anterioridad para que pueda dejar el material, la materia prima en desinfección para que su gente no se le enferme. Entonces, esa materia prima en desinfección debe quedar 72 horas en cuarentena para que pueda eliminarse el virus. Entregar elementos de protección individual a las personas con las que ustedes trabajan, tapabocas, guantes, bueno, lo que sea necesario.
Quizás hay que pensar en 2 veces al día por el tema de la saliva, se humedece y ya no sirve, o se humedece y huele a feo y la gente no se lo aguanta. Entonces, eso también. Recomendar a los empleados capacitarlos en el uso del tapabocas y en el uso de sus elementos de protección individual. Recordar el lavado de manos cada 3 horas es absolutamente necesario, el distanciamiento social y organizar entregas documentales. Y por último, el lavado de manos, la recomendación es que todo el mundo debe tener. Entonces, lavado de manos, colocar el tapabocas desde la nariz y hasta debajo del mentón. Esa es la forma correcta, no acá, no acá, ni aquí, no. El tapabocas se debe colocar desde arriba de la nariz hasta debajo del mentón. Siempre, en todo momento. No que porque voy a hablar, entonces me lo quito. No, al contrario, si va a hablar, debe colocárselo, porque está emitiendo saliva. No tocar el tapabocas, ajustarlo en la nariz. Esos tapabocas que no tienen ajuste en la nariz no sirven porque se escurren. A todas horas se están escurriendo. Y al escurrirse, usted tiende a cada rato estar subiéndose el tapabocas. Y eso no le sirve para nada. Busque tapabocas de buena calidad que se ajusten a la nariz para evitar que se le caiga. Y desecharlo en bolsa negra doble, destruir si es un elemento desechable, destruirlo pues para evitar que lo reutilicen, y si es de tela, lavarlo, inmediatamente se deja de utilizar. Bueno, no sé si tenemos alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta que ustedes deseen hacer. No sé, Douglas, ¿tú qué nos puedes contar? Vale, Olguita, sí, digamos que hay unos elementos importantes que nos has comentado respecto al uso, digamos, de los diferentes elementos, también a la Ujú. disposición que se debe hacer de cada uno de ellos y pues a pesar que, bueno, digamos que hay mucha información a nivel de noticias, es muy necesario que una empresa experta o una persona como tú, que sabe muy bien el tema y la materia, pueda asesorarnos a nosotros los empresarios porque pues muchas veces pecamos por omisión, es decir, Sí, pues no sabemos tantas cosas que ya sobre esta nueva situación que estamos y el escenario que estamos viviendo a nivel de la pandemia, pues muchas veces se habla de una normalidad, pero efectivamente hay una nueva normalidad, pero ahora es ajustada sobre, y se ha escuchado muchísimo por todo lado el tema de los protocolos, y de los sí, protocolos es tal cual lo que tú nos estás diciendo. Entonces creo que es una oportunidad real que vemos ahorita en Emprendedores Unidos, donde, digamos, el movimiento normal de los chats encuentra uno que hay mucho ofrecimiento de elementos de protección, guantes, bueno, todo lo que es la protección tal cual. Pero entonces es importante saber, ahorita decías algo muy importante, es qué calidad y qué tipo de tapabocas estoy utilizando, qué guantes tengo que utilizar, de pronto la careta, de pronto los elementos de limpieza al ingresar, la toma de temperatura y todo eso. O sea, que cuando ya me vea en una situación donde efectivamente una de las personas que yo he contratado de mi nómina llega a enfermarse y pues no propiamente por el tema de la enfermedad del virus, sino porque tiene unas preexistencias o qué sé yo, pues tú nos estás previniendo en que, mira, hay unos pasos a tener en cuenta. Tú como empresa experta en asesorías integrales nos estás dando unos elementos importantísimos, es decir, levantando la mano, dando unas advertencias para que podamos asimismo estar muy al tanto con expertos como tú y tu empresa para que pues estemos ya cumpliendo todos estos protocolos y obviamente todo lo que debemos estar muy, muy, muy bien en tema de seguridad y salud en el trabajo. Y bueno, genial lo que hoy nos has comentado, poder compartir este espacio desde Emprendedores Unidos y con asesorías integrales para conocer. Y bueno, unas últimas conclusiones de tu parte, Olga, para ya cerrar nuestro espacio. claro que sí, muchísimas gracias, Douglas, y sí, súper importante. Entonces, primero que todo, no obviemos esta condición. Independientemente del tamaño de la empresa, tenemos que cumplir protocolos de bioseguridad, tenemos que demostrar capacitación, tenemos que demostrar, digamos, que hemos dado los conocimientos necesarios. Si ustedes entran a nuestra página, Asesorías Integrales, nosotros hacemos casi que semanalmente procesos de capacitación. Y allí tenemos en línea capacitaciones que se han hecho anteriormente. Ustedes le pueden decir a sus empleados, por favor, entre a este enlace
y haga un comentario de lo que vio, de la capacitación que recibió, haga un comentario, que quede su nombre allí. Y allí usted puede ya decir, mire, sí, yo le solicité a mi empleado que entró a esta capacitación que están haciendo en X lugar y aquí hizo su comentario, es decir, sí se capacitó en el proceso. Entonces, ustedes pueden utilizar las capacitaciones que nosotros tenemos en línea para que ustedes las utilicen con sus empleados, decirle, mire, ahí puede entrar y capacitarse, pero necesito que me mande el comentario que hizo para que se evidencie que sí la vio. Entonces, ahí tenemos procesos de capacitación gratuito, en nuestra página lo pueden encontrar. O también si requieren, si tienen ya un proceso más específico, un proceso más detallado, cosas más especiales, pues nos pueden pedir asesoría con todo gusto. Y conclusión, primero, saber que tenemos que cumplir con unos protocolos de bioseguridad, saber que tenemos que cumplir con unos elementos de protección individual, que tenemos que cumplir con unos requisitos mínimos de manejo y que pues como empresarios somos responsables también de que eso se lleve a cabo. O sea, no es que yo le entrego el elemento a la persona y usted verá si lo utiliza, no. Usted se la entrego, pero también yo me garantizo y yo confirmo que usted lo está utilizando. ¿Por qué? Porque si se me llega a enfermar una persona, lo que les decía Douglas hace un minuto, se me llega a enfermar una persona en un proceso productivo pequeño, me cierran la empresa, me la cierran, porque no pueden permitir que, y más si es de servicio, por ejemplo, de alimentos, de restaurante, de servicio de, no sé, supermercado, de venta de productos o servicios, no lo voy a volver a poder hacer hasta que no me pase el brote que hay en mi empresa. Entonces, pues, también mucho de eso depende, digamos, que podamos seguir trabajando. Entonces, el cuidado que podamos tener depende de cada uno de nosotros. Es decir, Olguita, bueno, he hecho un ofrecimiento genial para toda la comunidad Emprendedores Unidos y obviamente todos los Facebook Sí. videntes en este momento, y es que entrando directamente ya al enlace de las capacitaciones que tú tienes, hay Sí, una serie de pregrabados o ya de sí, transmisiones en las cuales son válidas para el tema pues, de cumplimiento de capacitación y de igual manera tú tienes una serie de charlas gratuitas que vienen de aquí en adelante donde nos vas a seguir orientando. Entonces sí, es como, ese es un pincelado de cómo podemos nosotros aprovechar de buena manera, en el buen sentido, todo el conocimiento que tú tienes e indudablemente ya saber que contigo contamos con una empresa experta por si ya queremos algo más detallado o un cumplimiento formal de todo lo que nos estás ofreciendo. claro que sí. Lo que te decía Douglas, si ustedes entran a nuestra página, allí vamos a tener todo el tema de capacitaciones gratuitas en todos temas. Tenemos temas de manejo de productos químicos, tenemos temas de manejo de elementos de protección individual, tenemos temas de manejo de capacitaciones en cuanto a qué hacer con la brigada de emergencias, aspectos emocionales, entonces tema de psicolaboral, todo este tipo de cosas de riesgo laboral lo tenemos y próximamente ya estaremos haciendo otro tipo de capacitaciones que los invitamos a que estén pendientes, les pueden servir. Perfecto, Olguita. Entonces ya pues damos cierre. Nuevamente nos pasamos un poquito del tiempo, pero era muy indispensable todo lo que nos has venido contando. Entonces pues agradeciéndote para este espacio, sé que vamos a compartir muchos más. Esa es la idea de poder orientar, poder ayudar y efectivamente saber que hay una empresa experta como tú y que puede llegar también a través de Emprendedores Unidos. Entonces dándote las gracias por estar hoy con nosotros aquí en este espacio y bueno, Bueno, bienvenida en a ti, cualquier Miguel, momento. muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron en línea a través de el Facebook Live de Asesorías Integrales, a través de ustedes de Emprendedores Unidos, muchísimas gracias. Gracias también a Cultura Live que nos colabora mucho en el tema de transmisión Qué bueno. de nuestros procesos en línea. Entonces ellos son los que nos ayudan con toda la transmisión de streaming y todo lo que manejamos a través del Facebook Live. Y bueno, ya estamos en contacto. Cualquier duda, nuestra página www.asingeniertech.com. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces doy ya el cierre al espacio en Emprendedores Unidos. Entonces, ya dándoles a todos esa visión de que trabajemos juntos, de que puedan también unirse en nuestra comunidad, en Facebook, en LinkedIn, nuestro canal de YouTube. Tenemos también un grupo en Slack, en WhatsApp, también para la inmediatez, un directorio. Y tenemos un correo en el cual nos pueden ubicar que es emprendedoresunidoscolombia@gmail.com. Entonces, ten en cuenta que Emprendedores Unidos lo conformamos
empresas. Entonces, dando ante todo, muchísimas gracias para todos. Entonces, Dios los bendiga.